Estaba organizando el armario cuando el jefe de mi marido entró inesperadamente. No vas a creer lo que ocurrió. Reorganizar el armario fue un catalizador inesperado para un momento que permanece en mi mente cada vez que la casa se queda en silencio. Era una tarde de jueves, poco después de la hora del almuerzo. La casa se bañaba en el suave calor de la luz del otoño temprano, el tipo que se filtra con gracia a través de las ventanas y descansa sobre la alfombra como un recuerdo apreciado. Yo estaba vestida con mi par favorito de vaqueros bien gastados, suaves y perfectamente ajustados, complementados por una camisa de franela desteñida de botones que priorizaba la comodidad sobre el estilo. El sutil aroma a canela flotaba en el aire, cortesía de una vela que parpadeaba sobre la mesa del pasillo. Sintiendo la motivación de completar una tarea, decidí ocuparme del armario del pasillo que había tenido en mente durante semanas. Mi marido Alan estaba ocupado con su trabajo en la oficina de arriba. Después de casi 2 décadas en la misma empresa, le habían asignado recientemente un nuevo director regional, Paul. Había encontrado a Paul en un par de ocasiones de forma breve. Una figura alta, quizás de casi 50 años, con el pelo sal y pimienta, que exhalaba un aire de alguien que entiende el arte de la conversación y el valor de la observación. Poseía un cierto encanto anticuado, aunque era refrescantemente atemporal. Sostuvo la puerta abierta con una gracia silenciosa, evitando cualquier exhibición innecesaria. Alan indicó que Paul podría pasar a entregar algunos papeles trimestrales. Habían estado trabajando para encontrar un momento adecuado en medio de sus reuniones, y parece que hoy fue efectivo. Yo no anticipaba su llegada mientras estaba inmersa en un mar de bufandas, botas y un accesorio de la aspiradora que había dejado de funcionar hacía tiempo. Mientras luchaba con una pila de cajas de almacenamiento de plástico en el suelo del armario, oí un golpe. Una de ellas cayó justo de forma perfecta para golpearme el dedo del pie, provocando que un pequeño grito escapara de mis labios. Ajusté mi postura, me sacudí las manos y me dirigí con una ligera cojera hacia la puerta principal. Y allí estaba él. «Paul», pregunté, mis ojos se abrieron de asombro. «No sabía que llegarías aquí tan pronto». Él ofreció una suave sonrisa, discreta pero cálida, mientras levantaba un sobre marrón. «Esto debe ser entregado a Alan. Él está presente». «Arriba», comenté, apartándome para permitirle la entrada. «Parece que actualmente está ocupado en una llamada. Si tienes un momento, siéntete libre de esperar». Él asintió con la cabeza y procedió a entrar. Fue en ese momento cuando observó el desorden detrás de mí. Inquirió con una suave risa sobre la limpieza de primavera en otoño. Respondí de una manera similar a esa. Me di cuenta de que sería prudente abordar esto antes de que las fiestas se acerquen inesperadamente. Él miró más allá de mí hacia el pasillo, donde las botas estaban apiladas como una modesta montaña, las bufandas colgaban como ropa cansada sobre la barandilla de la escalera, y estaba segura de que parecía como si hubiera estado hurgando en un contenedor de donaciones. Sin embargo, él parecía imperturbable ante el desorden. Parecía bastante inquisitivo, entretenido. Extendió su ayuda. Estuve a punto de declinar cortésmente, ya que parece bastante inusual solicitar asistencia del superior de uno de su marido en la reorganización de una colección de ropa. Sin embargo, había una informalidad en su tono. La atmósfera era acogedora. Estaba claro que no estaba extendiendo su oferta por un sentido del deber, sino más bien porque sinceramente no tenía reservas al respecto. «No es necesario que lo hagas. He comenzado», interrumpió suavemente, reconociendo el momento. «Sin embargo, tengo 10 minutos libres, y preferiría no pasar ese tiempo desplazándome por correos electrónicos. ¿Cuál es el resultado más desfavorable que podría ocurrir?» Con una risa, cedí y le hice un gesto para que se acercara. Él colocó el sobre la mesa de la entrada y se arrodilló a mi lado. Durante los siguientes minutos, ordenamos meticulosamente abrigos y cajas de almacenamiento, esforzándonos por determinar qué retener, qué descartar, y la desconcertante presencia de ese paraguas agrietado. Inquirió sobre los gorros de punto. ¿Los creé yo? Los poseía. Hace años, cuando las chicas aún estaban en la escuela y yo estaba cautivada por los patrones de Pinterest, él mencionó que su madre también solía tejer. El aroma de lana y café aún podía detenerlo en seco si entraba en una tienda antigua. No estoy segura del momento exacto, pero sentí un cambio en la atmósfera entre nosotros. No de ninguna manera aparente. Simplemente reducir el ritmo,
permanecer calmados. Ocurrió un momento fugaz cuando ambos extendimos las manos hacia la misma caja, nuestros dedos rozándose ligeramente, lo que nos llevó a detenernos lo suficiente para reconocer la conexión. El pasillo se extendía lo bastante como para sentir el cambio de temperatura, volviéndose silencioso, incluso en medio del ruido de las tapas de plástico y las toallas dobladas. Él me miró, no más allá de mí, no con mera cortesía, sino directamente a mí, como si yo fuera algo verdaderamente notable. No eres lo que esperaba, comentó, su voz calmada pero firme. Eso me tomó por sorpresa. ¿Es eso beneficioso?, inquirí, intentando mantener un tono casual. Ciertamente, respondió sin un momento de pausa. Tu presencia es cautivadora, como si estuvieras completamente inmersa en cada momento. Pocos individuos se involucran en esa actividad. Me quedé sin palabras. Un calor subió por mi cuello. El tipo de rubor que surge no de la vergüenza, sino de la profunda experiencia de ser verdaderamente reconocida como una mujer más que meramente como la esposa de Allen o una persona doblando abrigos un jueves. No creo que nadie me haya expresado eso antes, murmuré. Él se sentó cerca, nuestros hombros casi tocándose. Ninguno de los dos eligió alejarse. Nos demoramos en ese momento. El silencio se extendió solo un latido demasiado largo, un suave zumbido resonando bajo nuestras costillas. Entonces, ya sea como un alivio bienvenido o una fuente de frustración, la voz de Alan resonó desde la escalera. «Eres tú, Paul». Paul parpadeó, y el encanto se hizo añicos. Se levantó con gracia, sacudiéndose los vaqueros. «Debería irme», dijo, su tono teñido de renuencia. Asentí y me levanté también, mis manos ocupadas con una colección de bufandas que de repente me encontré incapaz de manejar. Él recuperó el sobre de la mesa, lanzando una mirada hacia atrás antes de proceder por el pasillo. «Gracias por permitirme ayudar», comentó, manteniendo ese mismo tono divertido de antes. «Agradezco tu oferta», respondí. Él ofreció una última sonrisa antes de subir las escaleras hacia la oficina de Allen. Permanecí en ese lugar durante un periodo prolongado después de su partida. El armario seguía desorganizado. El sol continuaba bañando el suelo de madera en calor. Sin embargo, una transformación interna había ocurrido dentro de mí. Una sensación que nunca anticipé experimentar de nuevo. Un surgimiento de curiosidad, un destello de deseo de reconocimiento. Estaba incierta de su significado, sin embargo entendí que ese momento tenía peso. Eso no se aplica a mí. Absolutamente no. Elegí no mencionarlo durante la cena esa noche. Omití mencionar que Paul me ayudó con el armario durante un breve periodo. Alan habló de un problema de software en la oficina, un empleado reciente que luchaba con el sistema de nóminas y destacó el enfoque proactivo y positivo de Paul. Asentí en acuerdo, sonreí en los momentos apropiados. Sin embargo, una parte de mí permanecía en el pasillo, arrodillada sobre la alfombra, mis dedos rozando contra un hombre a quien apenas conocía, pero me encontraba incapaz de dejar de pensar en él. La mañana siguiente, abrí el armario para recuperar mi bufanda antes de dirigirme al mercado, y fui inmediatamente envuelta por el aroma de su colonia. Meramente un susurro, permanecí en el lugar, agarrando el borde de la puerta, sintiéndome algo absurda mientras mi estómago revoloteaba. No era perfume ni flores, ni nada abrumador. Era meramente ese aroma fresco y terroso que se aferraba a su abrigo después de que se hubiera inclinado sobre el contenedor. Cerré suavemente la puerta del armario e inhalé profundamente. Eso debería haber concluido el asunto. Sin embargo, no fue así. 3 días después, Alan inquirió si estaría dispuesta a entregar una carpeta a la oficina. En ese día particular, él estaba trabajando desde casa. Sin embargo, Paul requería algunos documentos originales para ser firmados y devueltos en persona. Mientras tanto, me encontraba ocupada en la simple tarea de reorganizar los cajones de la cocina. Acepté, recogí mi cabello en un moño bajo, e intercambié mi atuendo casual por algo más pulido. No fue hasta que estaba a mitad de camino hacia mi destino que noté que había aplicado un toque de máscara de pestañas y elegido mis vaqueros más favorecedores. No constrictivos. Sin embargo, me animaban a mantener una postura más erguida. La oficina de Paul estaba situada en la esquina de un edificio de ladrillo pintoresco con un simple letrero en la entrada. Al entrar, fui recibida por la recepcionista, una desconocida para mí, quien reconoció mi presencia con un asentimiento e informó que él estaba disponible,
aunque actualmente ocupado en una llamada. Ella extendió su mano para tomar el sobre. Pero antes de que pudiera responder, Paul entró en el pasillo, con una taza de espuma en la mano, señalando sutilmente para que me detuviera. Lo observé concluir la llamada a través del panel de vidrio de su oficina. Parecía completamente a gusto, exhalando confianza y seguridad. La apariencia de un hombre que ha completado sus tareas y ya no se preocupa por las opiniones de los demás. El atractivo de ese tipo de calma me cautivaba consistentemente. Quizás debido a mis propias luchas por alcanzarla. Él abrió la puerta y me hizo un gesto para que entrara, su sonrisa irradiando calidez. «Esperaba que fueras tú», dijo, suavemente, cerrando la puerta detrás de mí. «Es meramente una carpeta», comenté con una suave risa mientras se la pasaba. Él la aceptó y la colocó a un lado. «¿Te gustaría tomarte un momento para sentarte?» Hice una pausa por un momento. Sin embargo, la invitación exhalaba calidez más que cualquier sentido de obligación. Me senté. La oficina exhalaba una tranquilidad inesperada, adornada con libros en lugar de reconocimientos. Una foto apreciada de su hija y nieto descansaba en la esquina del escritorio, mientras una silla de cuero bien gastada, ligeramente fuera de sincronía con los muebles contemporáneos, añadía un toque de carácter al espacio. El peculiar encanto de esa silla desparejada añadía un toque de humanidad a él. «Has estado en mi mente», comentó después de una breve pausa. Miré hacia arriba, tomada por sorpresa. Inicialmente, me sentí obligada a minimizar la situación, a desviar con un comentario cortés pero desestimativo. Sin embargo, había un aspecto de su tono que me impidió proceder. «¿Cuál es la razón?», inquirí suavemente. Él ofreció un sutil encogimiento de hombros. «Me tomaste por sorpresa. Exhibes un comportamiento compuesto. Sin embargo, hay una profundidad en tu mirada que sugiere que has reprimido más de lo que es aparente para los demás». Eso me detuvo. Mi corazón latía con una intensidad aumentada, no por miedo, sino en reconocimiento. «Lees a la gente demasiado bien», murmuré mientras de repente me encontraba bajo su mirada. Él respondió. «Solo cuando me importa también». No era consciente de la duración que permanecimos en esa posición, lo suficiente para que el silencio entre nosotros se suavizara, transformándose de incomodidad en algo más significativo, personal. Él se inclinó hacia adelante, tomándose su tiempo, permitiendo que su mano descansara suavemente sobre el escritorio, posicionada de tal manera que yo pudiera fácilmente colocar la mía a su lado si lo elegía. En efecto, lo hice. Carecía de cualquier sentido de drama. El comienzo estaba lejos de cualquier cosa imprudente, solo nuestras manos conectando palma con palma. Él declaró que no estaba intentando provocar ningún problema. Sin embargo, no puedo pasar por alto algo que resuena tan profundamente. Asentí con la cabeza. Entendí plenamente su intención en ese instante. El aspecto de mí misma que había estado oculto durante tanto tiempo. La mujer que una vez reía con facilidad, que disfrutaba ser admirada, que una vez había sentido un sentido de deseo, despertó. «Estoy incierta acerca de lo que esto es en este momento», respondí con cautela. Él respondió. «Yo tampoco. Sin embargo, es en efecto algo. Ambos nos separamos, dejándolo atrás. No hay garantías, no hay cruce de límites. Una mera pista, solo un momento, sutil pero inconfundible». Navegué el camino a casa a un ritmo pausado con las ventanas ligeramente entreabiertas, permitiendo que la brisa se entretejiera alrededor de mi brazo. Como si también estuviera abrazando un nuevo comienzo, una sutil emergencia de belleza. Alan permaneció ajeno a cualquier cambio. Quizás lo hizo, sin embargo eligió no inquirir. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, miré mi reflejo en el espejo y noté algo que no había observado en bastante tiempo. Una suave suavidad adorna mis mejillas y una curva en mi boca emerge cuando no he abrazado en años. En lo profundo, una voz suavemente transmitió que esto no era ni una crisis ni una traición. Era una revelación, una exploración renovada respecto a mi yo pasado y quizás a quien podría aún convertirme. Los días subsecuentes parecieron demorarse en un estado peculiar, como si cada acción que tomaba se desarrollara en cámara lenta, envuelta en un manto de percepción intensificada. Continué preparando café por la mañana, barriendo el porche y doblando la ropa. Sin embargo, bajo cada momento aparentemente mundano existía una sutil resonancia de pensamientos no articulados, un ritmo oculto. Paul no ha hecho una llamada.
Él falló en enviar un mensaje. Él llegó sin previo aviso. Quizás esa es la razón por la que ocupaba mis pensamientos más frecuentemente. Como él no había transgredido ningún límite, me había permitido el espacio para hacer mi propia elección respecto a ello. Se me hizo claro que este era el factor pivotal. Una tarde, una semana después, me encontré afuera recortando cuidadosamente los rosales. No pretendía estar fuera por un periodo extendido, sin embargo perdí toda noción del tiempo. El sol comenzó su descenso, proyectando un cálido resplandor mientras se hundía detrás de los árboles cuando noté un auto desacelerando cerca de la acera. Me giré. Era Paul. Él no salió inmediatamente. En cambio, bajó la ventana y se inclinó. Estaba en el área, dijo, su tono despreocupado, sin embargo su mirada se aferraba a mí con un peso que sugería lo contrario. Hola. Me limpié las manos en mi delantal de jardinería e hice un gesto hacia el porche con un asentimiento. Tómate un momento para sentarte. Él estacionó el auto y salió, vestido con sus habituales vaqueros y camisa de botones, las mangas meticulosamente arremangadas a la perfección. Nos acomodamos en el columpio de banco que Alan había construido años antes, uno de esos proyectos que completó con un sentido de orgullo y nunca revisitó después. El columpio emitió un suave crujido mientras desplazábamos nuestro peso. Le presenté un vaso de té que había sido dejado a sudar sobre la mesa lateral. Él aceptó la bebida, saboreándola en silencio. Durante un breve intermedio, absorbimos los sonidos de las cigarras iniciando su sinfonía vespertina, acompañados por el suave susurro de las ramas por encima. Pareces serena, comentó. Sonreí, orientando mi rostro hacia la suave brisa. Experimento un sentido de quietud, sin embargo no está acompañado de silencio. ¿Está claro? En efecto, respondió suavemente. Puede ser completo también. Ensubió un largo silencio. Entonces se volvió hacia mí. ¿Has deseado alguna vez algo? No debido a su ausencia, sino porque recordaste la sensación de anhelarlo. La pregunta resonó profundamente dentro de mí. Solía, dije, mi voz apenas elevándose por encima de un susurro. Sin embargo, lo oculté bajo el peso de las obligaciones, los horarios y las listas de compras. Paula sintió como si lo comprendiera profundamente dentro de sí mismo. Nos abstuvimos del contacto físico esta vez. Sin embargo, la distancia que nos separaba estaba imbuida de una energía tan potente como si lo hubiéramos tenido. Después de un momento, él se levantó cuidadosamente sacudiéndose los pantalones. No me quedaré más de la cuenta, declaró. Simplemente tenía que verte. Expresé mi gratitud suavemente, y mi sinceridad corría más profunda de lo que él podría posiblemente entender. Esa noche, el descanso me eludió. No era culpa. Busqué esa sensación pero fui incapaz de descubrirla. Lo que experimenté fue algo intrincado como si una parte de mí se hubiera despertado, una parte que ni siquiera había reconocido y había estado latente todos estos años. He reanudado mi práctica de llevar un diario. Habían pasado décadas desde la última vez que me involucré en esa actividad. Esto no es meramente un registro de tours o citas. Encierra reflexiones genuinas. La experiencia de ser reconocida una vez más. Fue tanto aterrador como exquisito sentir que alguien aún reconocía mi presencia. Involucrante. Alan observó una distinción. Creo. Una noche comentó que había estado tarareando una vez más mientras preparaba la cena. Él sonrió mientras hablaba, un toque de alegría en su expresión. Sin embargo noté la sombra fugaz en sus ojos, el sutil destello que ocurre cuando un individuo se vuelve consciente de un vacío sin embargo lucha por articular lo que está ausente. En ese momento, experimenté un sentido de tristeza, no por la situación con Paul, sino por la duración que había perdurado en anticipación de sentir algo una vez más. ¿Por cuánto tiempo permitiría que las páginas de mis días se volvieran, nunca tomándome un momento para pausar y reflexionar sobre ellas? Un par de días después, Paul hizo una llamada. Él mencionó que está partiendo a una conferencia fuera de la ciudad, solo unas pocas noches, nada extensivo. Sin embargo, sentí que era importante expresar mis despedidas antes de partir. Él se tomó un momento para pausar. ¿Estás disponible para un paseo? La hora era tarde en la tarde. El cielo estaba drapeado en un suave tono lavanda. Informé a Alan que iba a salir para un paseo pausado. Se requería aire. Requería algo de tiempo para reunir mis pensamientos.
Él apenas levantó su mirada de la pantalla de la televisión que mostraba el partido. Paul me encontró en el sendero detrás del parque, el que serpentea cerca del agua y rara vez está concurrido excepto los fines de semana. Procedimos a un ritmo pausado. Nuestra conversación serpenteó a través de una miríada de temas, tocando tanto lo profundo como lo trivial, reflexionando sobre los veranos de la infancia, la compañía de perros que envejecen y el aroma vigorizante de los pinos. Reflexionando sobre el sabor de las moras y la forma en que ciertos recuerdos pueden resurgir inesperadamente en los momentos más sorprendentes, él se detuvo. Nos encontramos cerca del pintoresco puente peatonal donde el arroyo fluye suavemente sobre piedras pulidas y los árboles parecen inclinarse como si estuvieran ansiosos por oír los susurros de la naturaleza. Él declaró que no estaba solicitando nada. Quiero asegurarme de que estés consciente de esto. Sin embargo, no puedo pasar por alto la significancia que esto ha tenido para mí. Dirigí mi atención hacia él. Entiendo. Mencioné. Él me miró entonces, no con deseo, sino con profundo respeto, como si yo fuera un momento fugaz que prefería saborear. Él se inclinó, sin prisa y a gusto. Sus labios rozaron suavemente los míos, suaves, graduales, reconfortantes. No fue un beso encendido por la pasión. Estaba compuesto de recuerdo, de afecto, de deseo envuelto en reverencia. Permanecí firme, no inmediatamente. Al dar un paso atrás, sentí una transformación dentro de mí, como si una parte de mí finalmente hubiera liberado un aliento largo retenido, exhalando después de años de restricción. No hubo conversación entre nosotros. No había necesidad de eso. Nos demoramos por un breve momento más, entonces procedimos a lo largo del resto del sendero en quietud. Al llegar a casa, encontré a Alan dormido pacíficamente en su silla. La televisión emitía un suave zumbido mientras una cerveza medio consumida descansaba, gotas de condensación formándose en su superficie sobre la mesa lateral. Lo contemplé y no sentí desdén, solo tristeza por los dos. Reflexionando sobre la distancia a la que hemos derivado, a menudo sin conciencia, me incliné y presioné mis labios contra su frente. Después, apagué la televisión y me senté a su lado. Se me ocurrió que a veces otro individuo puede servir como un recordatorio conmovedor de la vitalidad que reside dentro de tu propio ser. Eres más que un rol o una rutina. Eres una mujer. Los días subsecuentes se desarrollaron en silencio. Sin embargo, era un tipo diferente de quietud que antes. Una transformación había ocurrido dentro de mí. Navegué la casa con una nueva conciencia, como si estuviera realmente observando mis alrededores por primera vez en eras. La luz de la mañana cascaba elegantemente sobre la encimera de la cocina, mientras el viento bailaba suavemente con las cortinas en el salón. Los crujidos en las tablas del suelo parecían susurrarme secretos de recuerdos olvidados. Alan procedió con su rutina habitual, y yo elegí no inquirir más. Habíamos desarrollado un ritmo que se sentía familiar sin embargo apagado, similar a la música de fondo que se desvanece de tu conciencia con el tiempo. Comencé a reflexionar sobre cuántas de nuestras discusiones se habían degradado a meros rellenos, intercambios cautelosos y superficiales que nos impedían examinar lo que había disminuido debajo de la superficie. Paul falló en hacer la llamada. Él no envió un mensaje de texto. Aprecié eso también. Me proporcionó el espacio necesario. Proporcionó amplio espacio para todo. Una tarde, regresé a ese armario del pasillo, el mismo lugar donde todo comenzó. Abrí la puerta y pausé, absorbiendo la vista de los contenedores neatly apilados y las filas ordenadas de abrigos y bufandas frente a mí. A primera vista, uno podría no darse cuenta de que algo se había fracturado en ese corredor confinado. La aversión que no había encontrado en décadas tomó su primer aliento en ese momento. Suavemente tracé mis dedos a través del estante superior, descubriendo la vieja bolsa de tejer que había permanecido intacta durante años. Me posicioné en el suelo en el mismo lugar donde Paul una vez se había arrodillado a mi lado y dibujé el hilo a través de mis dedos como si fuera una conexión vital. Esa noche, me encontré sentada con Allen en el porche. El aire estaba impregnado con el aroma de hierba recién cortada, mezclándose con el sutil aroma de una barbacoa flotando desde la calle de abajo. Lo miré, no meramente a su silueta, ni a través de su presencia, sino directamente a él. ¿Has sentido alguna vez que ya no nos vemos?, inquirí. Él miró en mi dirección, claramente tomado por sorpresa. ¿Podrías clarificar lo que quieres decir? Supongo que sí.
Intercambiamos pocas palabras, sin embargo su mano encontró su camino hacia la mía, y por primera vez en lo que se sentía como una eternidad, permití que permaneciera allí. Una semana después, Paul visitó la casa una vez más. La noche apenas había comenzado a desplegarse. Alan estaba involucrado en un juego de cartas con su hermano. El sonido del golpe resonó, removiendo una sensación dentro de mi pecho, un dolor no nacido de la culpa, sino más bien de la ternura. Abrí la puerta y salí afuera antes de que él tuviera la oportunidad de hablar. ¿Estás bien? Él inquirió suavemente. Lo estoy, declaré, y realmente lo significaba. Nos reunimos debajo de la luz del porche, el polvo arremolinándose a nuestro alrededor como suaves volutas de humo. Creo que requerí tu guía para revelarme algo, declaré. Esto no se enfoca en ti. Se centra en mí. Su expresión permaneció sin cambios. Sin embargo, sus ojos transmitieron una suave calidez. Me has traído a la atención que aún poseo calidez dentro de mí, que aún deseo ser vista, ser tocada y ser oída. Había pasado por alto ese detalle. Él asintió en silencio. Sin embargo, debo hacer un intento, comenté, lanzando una mirada hacia la casa. Antes de tomar una decisión final, debo explorar todas las posibilidades con Alan. Comprendo, declaró, y deposité mi confianza en él. Él extendió su mano, no para acercarme, sino para descansarla suavemente sobre mi hombro. Un momento fugaz de conexión, un último aliento compartido. Él expresó su placer de haberla conocido. Respondí de igual manera. Entonces se volvió y se alejó. Permanecí en el porche hasta que el resplandor de las luces traseras de su auto se desvaneció de la vista. Más tarde esa noche, Alan inquirió si me gustaría acompañarlo a una escapada de fin de semana, quizás solo nosotros dos en la casa del lago. Habían pasado años desde que él había propuesto algo de esa naturaleza. Acepté, no por un sentido del deber, sino porque estaba ansiosa por explorar la oportunidad. Esta historia no concluye con una resolución ordenada. Sin un lazo, no hay una conclusión limpia. La vida es multifacética y el amor experimenta transformación. Ocasionalmente, una ondulación externa sirve como un recordatorio de las profundidades profundas que yacen debajo de tu propia superficie. Paul entró en mi vida en medio de un torbellino de desorden e inadvertidamente él me guió a redescubrir algo que creía que se había ido para siempre. Ni pasión ni escape, sino más bien presencia. Quizás ese es el aspecto más sorprendente y exquisito de todo.